Amado Padre, amado Dios que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, por el privilegio que nos das, Señor, de estar dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Sabiendo que solo por medio de ella somos alimentados, por medio de ella somos edificados, por medio de ella crecemos. Señor, indigno soy de estar aquí al frente dando tu palabra. Pero tú, Señor, así lo has querido. Ruego a ti en esta mañana me uses y que sea tu Espíritu Santo guiándome, usándome. En tus manos, Señor, estoy para que me hables a mí y por medio de mi persona, Señor, tú hables a cada uno de los hermanos. Que sea tu autoridad, que sea tu soberanía, que sea tu poder, que sea tu amor, hablándonos en esta mañana, Señor. Queremos escucharte. Por allí nuestro entendimiento sabemos que es limitado, pero sabemos que por tu gracia y tu poder, tú nos vas a ayudar en esta mañana, Señor, a entender y a aplicar lo que nos enseñes a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a las Escrituras, Epístola a los Romanos, capítulo 2. Hasta allí es donde hemos llegado en estos últimos tiempos. Romanos, capítulo 2. Vamos a leer la palabra para ir un poco, como siempre decimos, contextualizando lo que vayamos a desarrollar, lo que vayamos a compartir en esta mañana. Vamos a leer para refrescar un poco la memoria desde el versículo 1 del capítulo 2. El título en la Reina Valera 1960 es El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén a la palabra de Dios. Hermanos queridos, el domingo pasado se desarrolló hasta el versículo 11. Hoy hemos leído hasta el versículo 16, pero únicamente vamos a considerar versículos 12 y 13. Los leo nuevamente. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otra traducción,
Dice así de esta forma: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. 13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. El título de esta enseñanza, más allá que es un estudio, es juzgados con o sin ley. Hermanos queridos, vemos aquí en los versículos del 12 al 16 cómo se expande, se ve el argumento de que el juicio de Dios será según la medida de la luz recibida por cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra de Dios que los judíos, sin lugar a duda, tenían mayor conocimiento porque ellos tenían la ley. Ellos habían recibido la ley allí en el monte Sinaí, que les fue entregada a Moisés, y ellos tenían lo que se llama la ley de Moisés, donde allí en Éxodo 20, por ejemplo, si leemos, encontramos la ley moral, que son los 10 mandamientos, ¿no? Pero los gentiles que no tenían la ley, Dios les dio, ¿qué cosa? El raciocinio, la capacidad de entender, la capacidad de contemplar, la capacidad de entender. Entonces, cada uno, según con el conocimiento, los argumentos, los recursos que tiene, de acuerdo a eso, será juzgado. Podemos ver, de acuerdo a las Escrituras, que hay dos clases a la vista en el mundo, en el mundo, bien digo. Los que no tienen la ley, que las Escrituras lo describen como los gentiles, o sea, los no judíos. Y los que están bajo la ley, que serían los judíos, ¿sí? Pero muchos expositores de la palabra dicen que hay solo dos facciones. Están otros que dicen que hay tres. ¿Por qué? Porque primero los Corintios 10:32 dice, ¿cómo dice 1 Corintios 10:32? No seáis tropiezo, ¿a quién? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces yo diría, con la guía del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, que no hay dos facciones, hay tres. La Escritura lo dice: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Los gentiles son aquellos que todavía, aparte de no ser judíos, de no ser judíos, son pecadores no arrepentidos. Y la iglesia de Cristo, la mayoría, en su mayoría, en esta zona del mundo, gentiles, pero arrepentidos, redimidos. Por eso dice la Escritura, así en 1 Corintios 10:32, que no debemos ser de tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vemos que aquí está incluida toda la humanidad. Por eso no hay acepción de personas. Y muchas veces cuando escuchamos la expresión de que no hay acepción de personas, solo lo relacionamos con el hecho de que Dios no hace acepción de personas en cuanto al amor. Pero aquí podemos ver que no hay acepción de personas también para el juicio, ¿sí? Para el día del juicio. Yo entiendo que la raza humana está dividida en tres clases, como les decía recién. Hermanos, es muy importante entender que la gente, la humanidad, los seres humanos, muchas veces se condenan, por decir así, no por lo que desconocen, sino por lo que hacen con lo que saben, con lo que conocen, ¿sí? Fíjense que quienes conocen la palabra de ley, de Dios y su ley, serán juzgados por ellas, por la palabra de Dios. Quienes nunca han visto una Biblia, quienes nunca han escuchado el Evangelio, quienes nunca han visto un versículo bíblico, tienen la posibilidad también, porque saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, por el entendimiento que Dios nos ha dado a todos. Pero dice la palabra que se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia le dictaba. Fíjense ustedes
que hay un detalle muy importante que como más allá de hijos de Dios, como seres humanos debemos considerar. Las personas todas solemos, ¿qué cosa? Violar las normas. Las normas que fueron creadas para nosotros mismos. Y en muchos casos normas que por las personas mismas que fueron creadas, por esas mismas personas son violadas las normas, ¿no? ¿Por qué será? ¿Saben qué? Alrededor del mundo podemos ver que cada sociedad, con mayor o menor conocimiento intelectual, académico, lo que sea, cada sociedad evidencia la ley moral de Dios. Ponemos un ejemplo. En todas las culturas se prohíbe el homicidio, por ejemplo. Y aún así, en todas las sociedades es quebrantado este mandamiento. Es quebrantada esta ley. ¿Se entiende? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque pertenecemos a un género humano que somos tercos, que somos duros por naturaleza, porque somos pecadores. Por eso somos imperfectos, porque somos pecadores. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo, por naturaleza. Nosotros, la iglesia, los salvados, los redimidos, tenemos esa gran bendición que la luz ya resplandeció en nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente. Pero aún así, nuestra naturaleza es pecaminosa y aún así, cuando descuidamos nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, somos tendientes a pecar, somos tendientes a caer, somos tendientes a desviarnos. Entonces, hermanos, somos seres humanos, somos imperfectos. Miren lo que dice Romanos, capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, desde el versículo 15 al 24. Repito, Romanos 7, verso 15. Dice el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, guiado por el Espíritu de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense que cuando dice allí la expresión la ley en mis miembros, se refiere al pecado oculto que tenemos dentro. Alguna vez enseñamos y estudiamos en Marcos 7, por ejemplo, donde el mismo Señor Jesucristo declara que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale por su boca. Porque en el interior de la persona está la naturaleza pecaminosa. Y cada actitud pecaminosa es el reflejo del pecado que mora en nosotros. Hermanos, con esta expresión, con estos textos bíblicos que hemos leído, ¿qué hacemos en esta mañana? ¿Qué hacemos? Los dejamos allí guardaditos, almacenados y salimos de aquí y nos olvidamos. No. Con estos versículos que el Señor nos ha recordado, nos ha refrescado la memoria en esta mañana,
debemos tomar una decisión radical, una decisión tajante, una decisión crucial, hermanos, y es a admitir. Y no es fácil admitir lo que somos, porque se requiere de una gran capacidad de autocrítica. Y para tener una gran capacidad de autocrítica necesitamos un gran nivel de humildad desarrollado en nosotros. Debemos ser grandes imitadores de Cristo, porque si somos grandes imitadores de Cristo, nos debemos caracterizar por la humildad. En esta mañana el Señor lo que nos dice es que debemos admitir, hermanos, yo debo admitir ante mí mismo, ante nosotros y ante Dios, que todos, absolutamente todos, salvos y no salvos, encajamos en el molde humano. ¿Cuál es ese molde humano? Que somos pecadores. Nosotros sí ya sabemos que vamos a heredar la vida eterna, que un día vamos a estar en la presencia del Señor, pero seguimos siendo pecadores, arrepentidos, redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Encajamos en el molde humano todos, hermanos, y que a menudo no cumplimos con las normas establecidas en el trabajo, en la escuela, en el ámbito donde nos movamos, en la sociedad, las normas del gobierno, no cumplimos con ellas. Siempre alguna norma violamos, quebrantamos. Muchas veces involuntariamente. Qué lindo que sea involuntariamente, pero muchas veces a sabiendas lo hacemos voluntariamente. Entonces, mucho menos tenemos la capacidad de obedecer las normas establecidas por Dios. El ser humano en sí. Pero nosotros, quiero recalcar esto, nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos la capacidad para obedecer las normas, las leyes, los decretos, los estatutos establecidos por Dios. Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de tener el Espíritu Santo habitando en nosotros desde el día que creímos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Salvador y Señor en nuestras vidas. Pero vuelvo a repetir, aún así es una lucha constante que tenemos. Pero aquellas personas que están sin Cristo, si no obedecen las normas establecidas por los seres humanos, mucho menos van a obedecer las normas establecidas por Dios. Hermanos, admitir, reconocer, ese es el primer paso hacia el perdón, o sea, recibir el perdón de Dios y hacia la santidad que Dios anhela y procura para cada uno de nosotros. Pero allí en el versículo 12 de Romano, volvemos a Romano 2, por favor. Romano 2, el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios que sin la ley han pecado. Hace referencia claramente a los gentiles en esa época, en ese momento, que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios. Y tal vez hay personas también en algunas etnias, hoy en la actualidad, aunque parezca increíble, de que en el siglo XXI haya personas que no han sido civilizadas, y sin lugar a duda analfabetas, y que no han recibido el Evangelio, aunque nos cueste creer, hay todavía. En algunas etnias, en algunos lugares, hay personas que no han escuchado el Evangelio. Bueno, dice que sin ley han pecado. Se refiere a los gentiles, que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios. Y tenemos los 10 mandamientos. La ley moral son los 10 mandamientos, hermanos. Pero fíjense ustedes que dice la palabra de Dios que los gentiles serán juzgados por su desobediencia en proporción directa a su conocimiento limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a las escrituras que nos van a ayudar. Romanos capítulo 1, retrocedemos. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20.
Romanos 1, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Habla desde el 18, la culpabilidad del hombre. Lo vamos a leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, que la humanidad conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? ¿A través de qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, hermanos, porque Dios nos ha dado la capacidad de entender a través de la creación que hay un ser creador, que hay un ser supremo, soberano, que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. La otra traducción dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente a través de la creación. Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades invisibles? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hermanos queridos, pero fíjense que al finalizar este versículo, el versículo 12, dice que por la ley serán juzgados. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Y saben qué? Muchos gentiles también, que ya hoy en la actualidad hemos tenido acceso a la ley moral de Dios. Dice que tanto los judíos y como todo gentil que hemos tenido acceso a la ley moral de Dios, tendremos que responder por nuestro mayor conocimiento. Ustedes dirán, bueno, nosotros sí, un día vamos a dar cuenta, el que no ha creído, un día va a ser juzgado y el veredicto ya está, es culpable, de acuerdo a las Escrituras. Pero fíjense que lo que dice Hebreos, por favor acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Hay una gran advertencia aquí al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, del Evangelio, de Cristo, que es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué cosa? ¿Qué queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmundicia la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos queridos, tristemente, y esto es duro, pero es una realidad, y hay que considerarla.
hay que afrontarla, hay que tomar el toro por las astas, como dice el vulgar dicho. Tristemente en la iglesia de Cristo, y no me refiero a ninguna iglesia local, sino a todas las iglesias locales que conforman la iglesia de Cristo, tristemente en la iglesia de Cristo hay muchas personas sentadas en los bancos y muchas veces aún sirviendo que no son salvas. ¿Qué autoridad tenemos, Gerardo, para decir eso? Si nos compenetramos en las Escrituras, en los frutos que debe dar el salvo, en las evidencias claras que tiene una persona que ha sido salva, que se arrepintió de verdad, podemos ver con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, cómo se caracteriza una persona que es salva y una persona que no es salva. Tristemente, vuelvo a repetir, en la iglesia del Señor hay muchas personas, incluso hay líderes, que no son salvos. Claro que eso lo sabe solo el Señor. Eso solo lo sabe el Señor. Bueno, fíjense ustedes que hay muchas personas que se congregaron por años, sirvieron por años, que enseñaron la palabra y un día se fueron de la iglesia, se apartaron de la iglesia, de los hermanos, pero se apartaron de Dios porque nunca más quisieron saber más nada con las Escrituras, nunca más quisieron saber más nada con Dios y por allí incluso vos los encontrás y te dicen, no, pero yo sigo hablando con Dios, yo sigo orando, mi contacto, mi relación con el Señor sigue intacta, solamente no me congrego, solamente no sirvo, solamente no predico. Sí, está bien, fumo, está bien, tomo, voy a bailar, me tiro una cana al aire, pero de vez en cuando, yo después le pido perdón al Señor. Esa es una actitud de un hijo de Dios. No recuerdo tristemente en este momento, no tomé nota del versículo que dice que salieron de entre nosotros, si alguien lo recuerda por favor me lo sopla, pero no eran de nosotros. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque estas personas tal vez no fueron salvas porque no creyeron de verdad, porque nunca quisieron rendirse al Señor, pero tuvieron conocimiento de la palabra, porque incluso estudiaron para enseñar. Estuvieron incluso en muchos casos a cargo de ministerios. Hermanos, que esto nos sirva para el examen introspectivo, a todos. Yo sé y doy gracias al Señor por cada uno de los hermanos que se congregan aquí. Doy gracias y gloria al Señor por cada vida, porque hay evidencias, de acuerdo a las Escrituras, de hijos de Dios e hijas de Dios piadosos, que se caracterizan por el amor al prójimo, porque por eso se debe caracterizar el Hijo de Dios. Pero no me quiero extender, no me quiero ir por las ramas. Hermanos queridos, por la ley serán juzgados los judíos y también muchos gentiles que tuvieron acceso a la ley moral de Dios. Un día tendrán que responder por haber tenido mayor conocimiento. Nosotros, la iglesia del Señor, los que no solo confesamos con nuestra boca que somos salvos, sino que vivimos a Cristo, que vivimos el Evangelio, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no, ¿qué dice? Que nos engañamos a nosotros mismos. El problema es que nos engañamos a nosotros mismos, pero Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, y tarde o temprano lo oculto, lo oscuro, sale a la luz. Hermanos, entonces nosotros, como hijos redimidos del Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos caracterizarnos por ser hacedores de cada palabra, de cada enseñanza que se nos da aquí en la iglesia, pero que también en nuestra vida personal
leemos y estudiamos la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. Esa es una de las características, y tal vez la más importante, del Hijo de Dios auténtico, del Hijo de Dios genuino. Sin olvidarnos, sin dejar pasar por alto una realidad. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados por la obra de Cristo, declarados inocentes, no culpables, hemos sido justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por ese favor inmerecido que recibimos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos de esto, hermanos, que hemos sido salvados no por nuestras buenas obras, por nuestros méritos, por ser buenas personas. No, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y Santiago es realmente muy usado con mucha claridad por el Señor, porque allí en Santiago, en el capítulo 2, el verso 20, dice Santiago: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es que lo que decimos, lo que confesamos, debe condecir con nuestros actos, con nuestras obras. Porque el verso 26 del capítulo 2 de Santiago dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, nuestra fe, hermanos, sin obras está muerta. Que el Señor nos ayude a entender que nosotros no vamos a ser juzgados, no vamos a estar allí en el día del juicio para ser condenados, pero sí vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Hermanos queridos, tenemos una gran responsabilidad. Decirle a las personas que la ley moral no salva, pero sí la ley moral, o los 10 mandamientos, las Escrituras, nos ayudan a la persona a entender que son pecadores, que somos pecadores. Lo que salva es la fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Y cuando dice la palabra de Dios que debemos creer en su nombre, es que debemos creer en lo que Él es, en su poder, en su autoridad, en su soberanía. Y las personas deben entender que lo que decimos es verdad porque nosotros lo vivimos. Romanos 7:25, leamos por favor. Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, dice Pablo, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La otra traducción lo dice de esta forma: gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Para cerrar la idea, para cerrar el mensaje, en el día del juicio, todos los que no han creído serán juzgados. Los que tuvieron el demasiado conocimiento serán juzgados. Los que no tuvieron el demasiado conocimiento de las Escrituras, de la ley de Moisés, también serán juzgados. Porque no hay persona que Dios no le haya concedido la capacidad para entender la manifestación del poder creativo y salvador de Dios a través de todo lo creado. Y también saben que a través de los creyentes. Porque toda persona que tal vez nunca abrieron una Biblia, nunca escucharon un versículo bíblico, cuando una persona dice a esa persona que es hijo de Dios, ellos deben entender que hay un Dios en el cual creer, porque hay personas que manifiestan
el amor y el poder de Dios. Hermanos queridos, hemos leído Romanos 7:25 y podemos ver que la naturaleza pecaminosa es nuestra vulnerabilidad. Y es una lucha interna constante que tenemos los hijos de Dios contra el pecado. Por eso es necesario, como dice Romanos 4:7, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. El Hijo de Dios, el Hijo del Creador de todo lo que existe, el cristiano, tiene que de una vez por todas haber sometido su voluntad, su mente, su ser, su cuerpo, someterse a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Muchas veces hay personas que reprenden, personas que creen tener la capacidad para reprender al enemigo de nuestras almas. El secreto está en primero someter nuestra voluntad, nuestro ser a Dios. Y allí, como dice también Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Allí el Hijo de Dios entiende por la capacidad que Dios nos ha dado a través de las Escrituras y del Espíritu de lo que tenemos que hacer. El cristiano no debe omitir, debe hacer, evangelizar, testificar, ayudar, servir, perdonar, amar y cuantas otras cosas más. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, hermanos queridos, recién vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Hemos estudiado en las distintas materias que se han visto que hay dos mandamientos positivos en cuanto al Espíritu Santo. La primera es ser llenos del Espíritu. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu. Y se nota cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Pero hay un orden. Primero someternos a Dios, para luego ser llenos del Espíritu Santo y por tercero andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Ser guiados por el Espíritu de Dios en lo visible, en lo tangible, en lo que la gente ve y también en lo interior, en lo secreto, donde la gente no ve, pero sí el Señor lo ve todo. El Señor nos ayude a entender esta enseñanza, a practicarla, a vivirla, a compartirla para gloria de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Oramos. Señor, amado Padre, amado Dios, rogamos a ti, Señor, nos ayudes en esta mañana a haberte entendido, y si no hemos entendido algo, ayúdanos a meditar en el transcurso de este día en lo que no hayamos entendido, Señor, y clamamos a ti, Padre Santo, que por el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro ser, seamos ayudados, Señor, a entender. Y no solo a entender, a no ocultarte nada, Señor. Sabiendo que tú eres nuestro Padre, eres nuestro amigo, y que antes que te pidamos, tú ya sabes lo que necesitamos, Señor. Que busquemos por sobre todas las cosas pedirte sabiduría de lo alto. Ayúdanos a despojarnos del conocimiento que nos queda por allí de la vieja vida, sabiendo que tu palabra dice que la sabiduría de este siglo, la sabiduría del mundo, es terrenal y es diabólica. Ayúdanos que nuestra vida sea regida por tu sabiduría que viene de lo alto y que tú a quien le pides le das en abundancia y sin reproches, Señor. Ayúdanos que tu palabra sea nuestra fuente de sabiduría, de conocimiento, nuestra fuente de vida, para que cada día seamos aún más iluminados y podamos reflejar tu gloria aquí en la tierra y cumplir con ese gran mandato, esa gran comisión que nos dejaste, que es predicar el Evangelio y que es
reconciliar a los demás, llevando adelante el ministerio de la reconciliación. Señor, ayúdanos a ser sabios y no despreciar tus enseñanzas ni despreciar tus exhortaciones, sino a tomarlas como un tesoro precioso para nuestras vidas y meditar en ellas. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia que se renuevan cada día, Señor. Señor, en esta mañana te decimos que te necesitamos. Necesitamos cada día de ti, Señor. Somos tus hijos porque tú así lo quisiste y nos adoptaste como tus hijos desde el día que creímos en el Señor Jesús, del día que nos rendimos ante ti, Señor, el día que nos arrepentimos. Y te necesitamos cada día. Y gracias porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, de timidez, de temor, sino que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para predicar las buenas nuevas. Ayúdanos que cada día, así como el apóstol Pablo, que dijo que no se arrepentía del Evangelio porque era poder tuyo para salvación, nosotros tampoco nos avergoncemos y creamos que es una realidad, que tu Evangelio es poder tuyo para salvación a todos aquellos que creen. Ayúdanos a no callarnos, Señor, a predicar y a vivir a Cristo, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ruego a ti en esta hora bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no han podido asistir también, Señor. Que todos podamos escuchar esta enseñanza. Que todos entendamos cada día que sin ti no somos nada. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Que nuestra meta como tus hijos es cada día permanecer en ti para que tú permanezcas en nosotros, Señor. Gracias. Nuevamente gracias. Gracias por ser un Dios de misericordia. Un Dios bondadoso. Gracias por educarnos, por capacitarnos, por nutrirnos. Perdónanos por todas las veces que despreciamos tu amor. Perdónanos por todas las veces que despreciamos, Señor, tu palabra. Perdónanos por todas las veces que hacemos oídos sordos a lo que sabemos que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de todas aquellas personas que todavía están bajo tu juicio, bajo tu ira, Señor, para que antes del día del juicio puedan creer, arrepentirse y ser salvos, Señor. Y es nuestro trabajo, es nuestra tarea como iglesia, como hijos tuyos, predicar. Gracias, te alabamos. Rogamos a ti una vez más, nos despidas, Señor, con tu cuidado, con tu gracia, podamos llegar a nuestros hogares sanos y salvos, a los que tienen que viajar, que los cuides en el viaje, que tú seas la guía, que les hagas invisibles ante cualquier riesgo, ante cualquier peligro, Señor. Te rogamos todo esto, agradecidos, gozosos de ser tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos.